Hoy contamos con la presencia de Paco Pou, que es director general de Intereconomía en Cataluña. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Para Javier Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Para Albert Rivera. ¿Qué tal? Bueno, veo que los políticos este año no tenéis vacaciones. Rubalcaba en Onda Cero, usted dando caña, desde luego no para. Vacaciones yo empiezo, si todo va bien, si no pasa nada, esperemos que no, el viernes intentaré descansar unos días en la playa y en el Pirineo catalán, a ver si nos dejan descansar con mi hija, que también tiene 3 meses y quiero disfrutarlo un poquito, porque la verdad es que me van a quitar la patria potestad a este paso, porque estoy poco por casa y la verdad que se echa de menos esa vida familiar. En fin, y tengo el privilegio de poder contar, yo en lo personal, ha venido muchas más veces dando caña, pero no bajo, en fin, conmigo al mando, y es Amando de Miguel. Muy buenas tardes. Muy buenas, Gonzalo. He intentado hacer un ejercicio de explicación de lo que es la prima de riesgo, porque desde luego parece mentira que sea tan complicado entender el riesgo de un país, Paco, pero yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? De realidad, y que hay que coger el toro por los cuernos. Y coger el toro por los cuernos, yo creo que no basta con llegar 4 horas más tarde a las vacaciones de Doñana a ver los patos, ¿no? Yo creo que no es el momento de estar con los patos de Doñana, sino que lo que está pasando es muy grave. Un empresario pequeño o mediano hoy en España tiene unas vacaciones torturadas por la actualidad, por la paga extra, por pagar el IVA, por pagar el impuesto de sociedades. Cuando estás al frente de un país, aunque sea con la escasa ciencia que dan 2 tardes, por lo menos esa imagen de estar ahí, ¿no? Hombre, ese empresario lo está pasando muy mal, pero tiene trabajo. Pero aquí hay 5 millones de personas que no se pueden ir de vacaciones porque no tienen trabajo, que les encantaría trabajar como nosotros hoy en el mes de agosto y tener un puesto de trabajo. Bueno. Albert, ¿cómo explicamos? Los políticos, yo creo que tenéis gran parte de culpa de que esta crisis, no digo tú, pero no se entienda muy bien. ¿Cómo podemos explicar y que los ciudadanos entiendan qué nos está pasando? Bueno, si me permites, yo creo que tenemos todos nuestra cuota de responsabilidad, incluso los que estamos en contra de cómo se están haciendo las cosas. Ahora, déjame decir también que algunos venimos diciendo hace unos años ya que en este país o se hacen reformas políticas, democráticas y estructurales, o el parche y la mano de pintura no sirve. Y eso va incluso para el futuro gobierno. Es decir, si el gobierno que entra, yo ayer lo comentaba y lo sigo pensando, Zapatero es historia ya. Es historia, es decir, lo que importa ahora es qué va a pasar en las próximas elecciones y qué gobierno va a salir y qué va a tener que hacer. Si el próximo gobierno de España no es un gobierno con una visión estadista, con lo que hay que tener en un momento como este, que es cabeza fría y saber qué estructuras hay que hacer, incluso enfrentándose a sus propios partidos. Porque el gran reto va a ser que el próximo gobierno se enfrente a sus varones autonómicos, a sus alcaldes, a toda esa partitocracia que se ha creado en los últimos años. Si no se hacen reformas de ese tipo, yo no le veo a este país salida a corto plazo. Y eso necesita valentía, necesita pactos de Estado, y me atrevo a decir que si esta prima de riesgo continuara, ¿por qué no un gobierno de concentración nacional? Un gobierno con apoyo de los partidos nacionales. Porque claro, si cuando pasa esto los partidos no se ponen de acuerdo, ¿qué tiene que pasar? Que estén a punto de intervenir, tener tu deuda un 6 o un 7%, estar financiándote y no parar de pagar intereses. Yo creo que estamos en una situación más grave desde el punto de vista político de los últimos 30 años, en ese sentido. Y me parece que el futuro gobierno tiene que tener todo el apoyo y refuerzo y visión de Estado para no caer en el y tú más, en el pa' aquí, pa' allá, maquillo esto, maquillo otro. Y me preocupa, y acabo, que tengamos unas elecciones al frente, porque lamentablemente unas elecciones en este país significa no decir la verdad, no decir lo que uno va a hacer, intentar ir con las encuestas y con esconder las intenciones. Y a mí me parece que es un momento para lo contrario, para quitarse cualquier tipo de maquillaje, caretas y decir esto es lo que necesita el país. Y me parece que, por eso digo que estoy preocupado porque no veo una salida a corto plazo, un cambio de ritmo, y esta partitocracia existente me da a mí que tiene poco, que no son las estructuras económicas, son también las políticas. Lo de la famosa prima de riesgo simplemente quiere decir que estamos a 4 veces más caro el dinero que en Alemania. Eso es lo que quiere decir. Que alguien esté al mando del barco, del timón, y esté tomando decisiones. Pero Amando, a mí me gustaría hoy hablar de los políticos y la mentalidad de los políticos como Albert. En eso sí que tienes algo común con Zapatero, que es una profesión, de hacer de la política una profesión o una dedicación. No, y es la salida... Paco, me conoces un poquito, lo estuvimos hablando anoche, justo lo contrario. Creo que es algo peyorativo. Una dedicación sin ningún término peyorativo. No le veo a el típico político profesional. Pero si no, quiero aclarar una cosa porque justo Paco sabe... Momento. Si acaba de decir que es dedicación y demás, claro, yo sí que le he escuchado a Albert, y además en este programa diciendo que su dedicación a la política es temporal, como un servicio. Y vocacional, y evidentemente remunerar en la medida que dejo mi profesión exclusiva y mi despacho de abogado. Hombre, a ver, no, pero es que
que a mí... No, Un momento, deja Paco, No, y pero luego Albert. déjame, No, si pero me Albert, interpela, no, que pero explique una cosa que no es por mí, lo digo por un modelo de política que yo Pues a ver, venga, por confío. favor, que se explique Albert. No, quiero decir que creo que la política tiene que ser vocacional, tiene que estar remunerada, porque evidentemente uno no va a estar dedicado 14, 16 horas a Nadie ser discute ministro y eso. tal. Nadie Bueno, discute. Paco sí, No, pero quiero decir, Paco, la ¿qué gente va? yo creo que no discute. El ¿Qué problema va? es la pero calidad y la falta de soluciones que aporta la política y la partitocracia que se ha creado, que creo que hay poca gente más crítica con ella en España que yo. ¿Sería posible adelantar las elecciones que Zapatero ya ha adelantado de marzo a noviembre? Si usted de verdad pensara en España, convocaría elecciones hoy, para que decidiéramos los españoles cuanto antes, y ahí estoy de acuerdo con Albert, y el gobierno que salga tiene que estar de acuerdo con el otro gran partido para hacer unas reformas, unos pactos de Estado, para reformar este país de arriba a abajo, económica e institucionalmente. ¿Podría desaparecer el euro? No, yo creo que no, francamente. Puede que algún país se salga, pero lo siento por el país que se salga. Será un protectorado. Grecia va a ser un protectorado. El problema es si vamos a ser nosotros protectorado de Alemania, claro. Tampoco es escandaloso porque en el 19 fuimos protectorado de Inglaterra y de Francia y son los que hicieron los ferrocarriles y las bodegas y todo se hizo aquí por los franceses y los ingleses. Hombre, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación, ¿no? De todas formas, el futuro nuestro es muy crudo, pero el de Europa también. Si se produce un colapso financiero, la situación del euro y de Europa no es nada fácil. Ya, pero a día de hoy, incluso. Sí, pero hombre, es una gran potencia, quiero decir, sobre todo dirigida por Alemania. Yo hoy no soy tan optimista, Amando. No soy tan optimista. Yo es que creo que el problema puede ser que te dejen tirado. Es decir, porque claro, Europa puede salvar a una economía como Grecia, a una economía como Irlanda. Pero España o Italia es mucho más gorda. Quiere decir que los alemanes, los franceses, tal, tienen que asumir parte de ese rescate, de esa deuda, en definitiva, de dinero. Y Europa eso, a lo mejor Europa no tiene capacidad. Algunos hablan, y yo creo que tampoco es una buena solución, de una especie de doble euro, ¿no? De doble vía. Es decir, países que estén como una especie de protectorado, como decía Mando, o de segundo nivel, y países que estén en el nivel duro. Eso sí es posible. Pero claro, es dar pasos muy atrás de lo que aquí tiene vemos, que ver con la Unión Europea como estructura. La Europa de dos China. velocidades sigue siendo la Europa de dos productividades. Por la tarde, nueva marcha de los indignados desde la puerta de Atocha hasta el centro de Madrid. Poner en el mismo saco que alguien se considere indignado con una situación económica, social, etcétera, en el mismo saco que el 15M me parece por lo menos forzado. ¿No? Es que no es lo mismo. Pero tampoco, y estoy de acuerdo en eso, y tampoco es lo mismo intentar meter en todo el mundo que es crítico con el PP o con el PSOE, con los dos, o con la partitocracia, o con el sistema que han instalado junto a los nacionalistas, y decir, es que todos estos son unos desarrapados. No, hay mucha gente en España que quiere que cambie la ley electoral, que están hartos de la partitocracia, de la corrupción institucionalizada, y están hartos de ver cómo en este país te dicen en privado una cosa y en público otra, y hay gente que dice que esto es insostenible y no mueve un dedo para cambiarlo. Entonces, yo creo que son dos movimientos, dos cosas absolutamente distintas. Lo que hay en la calle y lo que queda y los que incumplen la ley, que es una cosa, y luego está que en España hay un sentimiento que lo dice, y aquí hay dos sociólogos que me corrijan si no, que... Yo te corrijo. Corrígeme. No, pregunto. ¿En España hay una mayoría que quiere, por ejemplo, pregunto, por lo que he leído en varias encuestas publicadas, que quiere cambiar la ley electoral para que un voto de un ciudadano valga igual en cualquier parte de España? Vamos a ver. Pregunto. La mayor parte de los españoles están mucho más indignados que todos estos. No, pero contéstame lo que te preguntaba. ¿Te contesto? Sí. Están indignados por la ley electoral, que a mí me parece insignificante ese cambio. Es decir, si tú pides el cambio de la ley electoral, no estás pidiendo nada. La gran diferencia es si crees en el sistema democrático o no. Ese es el punto. En España, la mayor parte de los españoles estarán indignadísimos. Pero, Amando, eso se pero da por creen en el descontado sistema que todo el democrático. mundo cree en España en el sistema democrático. La mayor parte de estos señores, por lo que yo he visto, no creen en el sistema democrático. Abramos el debate. Venga, vamos, Albert. Lo que tú estás diciendo es lo mismo al revés. Es decir, considerar que todo el mundo que está en contra de determinadas cuestiones de cómo funciona el sistema son unos desarrapados o incumplen la ley. Nadie sostiene eso. Yo te no he encanta inventar mucho los... Bueno, oye, vosotros tenéis vuestra opinión, yo tengo la mía. No, entonces, sí. No, perdona, es que tú crees que yo tengo una opinión o que Paco tiene una opinión. Y eso no es verdad. No, y Paco dice lo que yo pienso y tú lo que yo pienso. No, te lo inventas. Paco no ha dicho eso. ¿Cómo que no? Paco está diciendo que nosotros... Vamos a dejar explicar a Albert. Venga, Albert. Nosotros, o sea, vosotros opinad lo que queráis, yo opino lo que yo quiero. Y creo que hay opiniones distintas, no pasa nada. No, si no es eso. No, pero es que, exacto, no es eso. Es lo del maniqueo. Tú te inventas un maniqueo y lo rebates. Yo no me invento un maniqueo. Gente que quiere meter en el mismo saco a todos los señores que hay en redes sociales y que firman 15M o Acampada Sol. Y os aseguro que aquí... ¿Es lo que dice Javier?
Toda esa gente que está aquí, Todo toda eso esa gente todo que eso no es tiene nada indignado y que ver. bonito. Hay gente de diferentes partidos, de diferente clase ahora vamos a social, otro debate de aquí. diferente edad, y gente que Lógico. piensa cosas muy distintas. Lógico. Pero hay un tronco común. Y no hay que deslegitimar, desde mi punto de vista, que determinado tronco común tiene razón. Y esas ideas parece que hay algunos que las quieren guardar en el cajón, porque no interesa hablar de esas ideas. Y no digo de vosotros, digo de algunos partidos políticos que no quieren abordar determinados debates. Y a mí me parece que lo que no hay que hacer es guardarlo en el cajón y que quede todo tapado en si incumplen la ley en Acampada Sol, si firman con una cosa u otra, o si son más de izquierdas o más de derechas. Pero es que no es un Me pequeño detalle, no es baladí Pero es eso. que para mí la forma es una cosa que comparto con vosotros, que hay que cumplir la ley, y el fondo del run de lo que hay aquí me parece que es bastante más Pues interesante. entonces no nos fijemos si se aplica la ley de proporcionalidad o pequeños detalles. A mí me estos parece tontos, que hay claro. gente que con los errores y con los incumplimientos de ley, que yo lo he dicho aquí públicamente muchas veces, incluso con gente de Intereconomía, que no se está respetando la ley, y eso hay que denunciarlo. A la vez creo que algunos de los debates que hay ahí no solo son legítimos, sino son necesarios. Y Me cursis, parece que muchos de criticar ellos al Banco de cursis. España, cómo ha funcionado el Banco de España, o criticar cómo han funcionado las cajas de ahorros en España, me parece que compartimos muchos españoles. ¿Y eso quiere decir que lo hacen bien los del 15M? No. Quiere decir que hay cosas que tendríamos que ser capaces de extirpar de ahí y asumirlas en el debate político y democrático. Pero no es el grueso. ¿Con quién estás? No es el grueso del movimiento de indignación que está sobre todo a día de hoy en las redes sociales. Ahí hay centenares de miles de personas en las distintas asociaciones, Democracia Real Ya, por ejemplo, donde se sigue fraguando, porque no se han articulado en nada, y ahí está su problema, este movimiento. Albert, por favor. Sí, No, venga. para acabar, yo creo que esto es un seísmo social, que hay diferentes puntos que están demostrando que en España hay cierto hartazgo con determinadas formas de funcionar de la política en nuestro país y de la situación económica y social. Y esto es uno más ni menos. No hay que darle ni pedirles la solución de todo en el mundo, ni a la vez ningunear eso. Es un punto de inflexión ahí, que surgen partidos nuevos, que hay abstención, que hay crítica a determinada forma de actuación política, y para mí la conclusión positiva de esto debería ser que en las instituciones democráticas se tomara nota de aquello interesante, de aquella legislación, de aquella forma de actuar que debería cambiar. No porque lo digan los del 15M, sino porque hay muchos seísmos y puntitos que están demostrando que deben haber cambios. Y lo que me parece más triste, el inmovilismo de los que han creado este sistema por miedo a que las cosas cambien. Eso es lo que más me preocupa como consecuencia. En fin, señores, por fin han dado la cara. Ya tardaban, ¿no? Quedan 2 semanas, ya por fin han dado la cara esos grupos que se oponen claramente ante la visita del Papa y critican ya no solo al Papa, sino a todos los que vamos a estar trabajando o asistiendo a esa Jornada Mundial de la Juventud. Gonzalo Vans, ¿me dejas hacer trampas y hacer un ratito Claro de que Gonzalo sí, Vans? Francisco Pau, por favor, adelante. Es sacar otra vez el tema de los indignados, porque yo creo que viene muy a cuento. Yo rogaría que pasásemos página, de verdad, Paco. Vamos a pasar página, a no ser que quieras vincular los indignados con la JMJ y con los que se... Bien, Venga. ahí está. Y pido una mirada de comparación. Ayer teníamos una noticia de 30 toneladas de basura, eran las que los servicios públicos que pagamos, los también indignados, se tuvieron que recoger de Sol acumulados durante todo este tiempo. Y la mirada que pido es de una comparación entre esa pasividad y esa forma de transformar la realidad y la gratuidad de una persona, muchas anónimas, que están repartiendo comida en los comedores sociales, atendiendo a enfermos que no tienen recursos, gratuitamente. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa, como decía Stalin, ¿no? ¿Qué ataca el Papa? A ver, ¿a quién se opone? ¿A qué valores se opone el Papa? Que lo digan y que salgan a la calle. Que hay es que les están quitando el monopolio de su paraíso. Sí, viene porque alguien a hablar en contra del monopolio del paraísmo, de la gran promesa de esta progresía que se llama, o de una izquierda, un gran saco, y eso no se puede tolerar. Es que lo primero que quiero decir es que no hay nada más en contra del progreso que la intolerancia y que esta forma de entender la sociedad. Exacto. Por tanto, a mí me niego, como persona que me considero de progreso o progresista, a aceptar que los intolerantes forman parte de un común de progreso y de prosperidad y tal. No, me parece que eso es del siglo XIX más bien, con el enfrentamiento que hay. Claro, es decir, me parece absurdo la etiqueta que se pretende autoponer o que se les pone a veces en ese mal llamado progresismo. Eso es intolerancia, en todo caso, o no aceptar pues que puede haber gente que piensa de otra manera o que tiene otra confesión religiosa. Dicho eso, yo también estoy de acuerdo con vosotros, que además yo creo que es innegable desde el punto de vista jurídico que se manifiesten si lo hacen por los cauces legales y que digan lo que creen, lo que opinan y que se vea lo que piensan o no. En cuanto a lo mediático, seguramente, como decía Gonzalo, puede pasar eso, ¿no? Que quede la anécdota también de esa manifestación. Pero bueno, yo, yendo a Estados Unidos, por ejemplo, no se me ocurriría que en Estados Unidos no permitieran
una protesta de este tipo, a la vez que permitirán un acto religioso. Lo que pasa es que hay límites. Por ejemplo, las Naciones Unidas, como todo el mundo sabe, enfrente del edificio hay un espacio acotado y está todos los días ocupado. Es decir, todos los días hay alguna manifestación, pero no se puede salir de ese espacio. Ser intolerante e intentar impedirlo es simplemente de intolerante. Este debate se produjo hace muy poco en Barcelona, si os acordáis, Paco, que tú también lo viviste allí. Algunos estuvimos en la ceremonia en la que se convirtió en basílica, creo que era el concepto de la Sagrada Familia. Y también hubo este debate y también hubo manifestaciones. Y creo que justo los que estuvimos allí vivimos pues, que aquello era un acto institucional, que venía un jefe de Estado, que venía el líder de una religión a Barcelona. Y yo recuerdo que en el Parlamento catalán se recibió al Dalai Lama y no pasó nada. Hay una diferencia. No, pero no quiero comparar, no quiero entrar en el debate del Dalai Lama, que me imagino que podríamos tener un debate muy amplio. Es muy guay el con el No, pero claro, me refiero, el Parlamento catalán puede recibir al Dalai Lama, el Papa no puede ir en este caso, bueno, y a un acto teóricamente como... el Papa se va a reunir con Zapatero, teóricamente Claro. Zapatero le irá a ver, con lo cual, pero eso ya son las visitas institucionales. Y luego hay una cosa que decía de interés casi de ciudad y de país, que es decir, el hecho de que venga una personalidad como el Papa a una ciudad, los que hacen cálculos económicos, y soy poco sospechoso de ser pro-papa, pero malos cálculos, porque los ingresos que supone, mediático, turístico, cultural, tal, que venga una personalidad como el Papa, yo insisto, no le veo el problema. Impuesto de patrimonio, pero hacerlo con su sentido original. Y hay países del mundo, repito, no hay que ir más allá de los Pirineos, Francia, donde hay un impuesto de esta naturaleza. En fin, ya lo han visto. Sobre todo, Carlos Herrera le preguntaba si nos va a subir a todos los impuestos y Rubalcaba decía no, a todos no. Y volvía sobre el impuesto de la banca. Que no pidió que se suspendieran las primarias, las elecciones primarias. Falso. Es verdad, se decapitó a Carmen Chacón porque él y sus adláteres querían que no hubiera primarias. Está durmiente. Y si sale bien el juego al que han jugado ahora con la quiescencia del gobierno, pues seguirán a lo mejor durmientes. Pero si no les gusta el juego, siguen las pistolas detrás. Y esa es la gravedad de este problema. Creo que me parece el punto más débil, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, el punto más débil de Rubalcaba es su credibilidad. Y la credibilidad es como un testimonio que va a un juicio y empieza a sacar pecho no sé qué. Y diga, ¿usted es el que estaba con la pistola detrás de no sé dónde? Sí, pues entonces, ¿qué está diciendo usted aquí? O sea, dice, pues este señor nos está contando milongas de que va a subir no sé qué y lleva 7 años en un gobierno y 20 años en el Partido Socialista. Señores, que este es el mismo que nos ha llevado de vicepresidente a lo que estamos. Y todo lo que dice usted que va a hacer, ¿por qué no lo ha hecho? Es inmoral decir que usted tiene hoy varitas mágicas con lo que ha hecho. Y lo de los impuestos, oiga, ¿alguien ha vivido mejor que el señor Botini, algunos, en esta etapa con el señor Zapatero de la mano y diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? O sea, vender que ahora le va a poner impuestos a la banca, hablando es de mentiras, es una mentira, pero yo creo que es incluso insultante a la inteligencia. O sea, los que más o menos puedes ir siguiendo una trayectoria y unos argumentos, podemos discrepar de subir o bajar impuestos, podemos discrepar de la política terrorista, pero la tomadura de pelo y la inmoralidad esta de Rubalcaba me parece lo más grave. Y lo de las pistolas y las de eso no lo hubiera dicho mejor. Exactamente así, es decir, pistolas y a la vez cargos, y 18 millones de euros tiene Bildu en esta legislatura de las arcas públicas. Ya no hace falta cartas de extorsión. Sí, para que luego, por ejemplo, hemos sabido que el Ayuntamiento de San Sebastián se niega a hacer públicas las cuentas del Ayuntamiento de Donostiarra, en fin, a los partidos de la oposición. Y ha pedido... El PNV por primera vez ha alzado la voz en contra de Bildu, exigiendo más transparencia. O sea que encima, si manejan dinero y no son claras las cuentas... Gonzalo, ayer pidió este señor que se aplique la doctrina anterior para que puedan salir los etarras a la calle. O sea, por primera vez el diputado general de Guipúzcoa, que es de Bildu, claro, pide que los etarras salgan a la calle. O sea, más descarado imposible, más inmoral. Aquí seguimos dando caña en nuestra recta final del programa para tratar la noticia curiosa del día. A ver qué les parece. A mí, desde luego, me ha llamado poderosamente la atención. Resulta que se ha creado el Día del Orgullo, atención, heterosexual en Brasil. Concretamente, les voy a explicar. La Cámara Municipal de la ciudad de São Paulo, la más grande de Brasil, ha aprobado este proyecto. Se ha sacado adelante con votos del Partido Conservador y del centro-derecha. Ahora el alcalde, un socialdemócrata, debe sancionar o vetar el proyecto. Albert, bueno, yo creo una cierta frivolidad. Yo creo frívolo primero porque durante muchos años, quizá ahora ya no, tuvo un sentido en algunas partes del mundo en la que se perseguía a un homosexual.
La verdad es que persecución a heterosexuales desde el punto de vista político de dictaduras, que yo sepa, no la ha habido todavía, aunque puede haber sensaciones. Todavía, lo digo así de claro. Pero también me parece un poco la versión española. En versión española sería un poco eso como, ¿qué sería? El Día del Macho Español o el Día del Macho Ibérico, algo así, porque la verdad es que la propuesta me parece del todo frívola. Ninguna salaracas como hacen los homosexuales, desde luego. Sería menos colorido, menos vistoso. Es que me parece, o sea, si me permites, Gonzalo, plantearse me parece, como ahora sí que descojo su tema, una gilipollez. O sea, plantear qué haríamos los heterosexuales el Día del Orgullo Heterosexual. A mí no me cabe ya las neuronas, debo tener ya muy Porque no hay nada que reivindicar, ¿no? Es que no hay nada que reivindicar. Decía, en todo caso, tú puedes decir políticamente, no me gusta el exhibicionismo del Día del Orgullo Gay. O no me gusta, pero crear un día, como tú decías, en contraposición, para ir ahí a enseñar los machos que somos o las hembras que somos. Es que yo creo que veremos el Día del Orgullo menopáusico. O sea, poco a poco es ir poniendo todas las circunstancias y estados de la vida. El orgullo menopáusico, ¿por qué no? Luego yo quiero decir una cosa un poco... Pero breve, que nos vamos, que viene el telediario. Eso sí, recordar que en algunos países del mundo sí que se persigue todavía a homosexuales y se les condena por su homosexualidad, eso es verdad. Bueno, en fin, pues nada, señores, Francisco Pau, Javier Gallego, Albert Rivera y Amando y Miguel, ha sido un auténtico placer teneros a los cuatro aquí en Dando Caña. Nos vamos, les dejamos con el telediario y mañana a la 1 de la tarde, puntuales en la cita aquí en Dando Caña. Gracias por su confianza.